Ramón Carrillo. Por mucho tiempo se depositaron las miradas allí en torno a lo ocurrido por la muerte de bebés inyectados con potasio, si no recuerdo mal. Andrés, corregime. Potasio e insulina. Potasio e insulina, lo cual ameritó una investigación judicial que llegó a su fin ayer, con un juicio, con el veredicto después de 6 meses de audiencias y una larga deliberación. Hubo 11 personas acusadas, en realidad fueron más, después se fue puliendo, se fue tamizando un poco la responsabilidad. Ya saben, hay una condena a prisión perpetua para Brenda Agüero, aún no firme, la defensa muy probablemente case, es decir, apele la resolución. Hay 5 condenas a funcionarios y autoridades que llegaron allí con una decisión política, bien lo decía Andrés, Liliana Asís, la primera. Luego también llama la atención que se haya condenado, por los mismos delitos se condenó a Carvajal, el ex número 2, Pablo Carvajal, el ex número 2 del ministro Diego Cardoso, que era secretario de Salud, acusado de encubrimiento y falsedad de los deberes, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento, falsedad en el ejercicio de la profesión pública y encubrimiento agravado por la sucesión de hechos. Una figura similar para Diego Cardoso y para Pablo Carvajal. A uno lo condenaron, al otro lo absolvieron. Uno era el número 2, el otro era el titular. Y acá abrimos un poco el debate porque sin lugar a dudas lo ocurrido, la absolución de Cardoso es lo más discutido. Y yo no puedo dejar de pensar, Grego, en esto que hablamos hace unos días. Bueno, ahí estamos viendo en Canal, que nos siguen por Canal 10, las condenas. Brenda Cecilia Agüero, condenada a prisión perpetua. Liliana Asís, la ex directora del hospital neonatal, 4 años, en realidad son 5 años de prisión y 4 años de inhabilitación. Está al revés el dato, ya lo vamos a corregir. 5 años de prisión, 4 de inhabilitación. Misma pena para Julio Escudero Salama, Marta Elena Gómez Flores, algunas de las condenas. Escudero Salama era el responsable administrativo del hospital. Diego Cardoso, absuelto. Alejandro Gauto, ex jefe del área logística del Ministerio de Salud, otro funcionario de peso, absuelto. Y después Claudia Ringelheim, la ex vicedirectora, también absuelta, para el personal médico, digamos, con responsabilidad médica, la absolución. Pienso y abro el juego. Vos acá hace unos días planteabas un caso que se hace patente ahora. Venimos de discutir la condena a Cristina Fernández de Kirchner en una causa en la cual, palabras más, palabras menos, y con un criterio cuestionado y cuestionable, le dicen a la ex vicepresidenta, por entonces presidenta al momento de los hechos, usted tendría que haber sabido lo que pasaba. Sí, no hay prueba directa. No hay prueba directa, hay una serie de hechos vinculados a la corrupción cometidos en las terceras y cuartas líneas. Usted debería haber sabido aunque no haya intervenido. Bien, para mucha gente esa es razón suficiente para que esté bien condenada Cristina. Ahora, en el fallo de ayer de la Cámara Séptima en lo civil de la provincia de Córdoba, al ex ministro de Seguridad Diego Cardoso lo absuelven, condenan a funcionarios que vienen después que él en la escala y al parecer, según ese criterio, Cardoso no tenía ninguna responsabilidad en la trama, no omitió sus deberes de funcionario público, no incumplió nada, o sea, el criterio exactamente opuesto al de Cristina. Sí, e incluso teniendo algunos datos que se sustanciaron en el juicio del neonatal, que era cadenas de informaciones que, bueno, según lo determinado en el juicio, no habría llegado hasta Diego Cardoso, o si llegó no implicaron ninguna responsabilidad. Estos casos que se dan en espejo, y uno podría sumar acá otros casos, pienso en el caso de Fernando de la Rúa respecto de la represión en 2001, que fue absuelto con el criterio de no tenía cómo saber lo que estaban haciendo las fuerzas de seguridad, que lo estaban haciendo frente a la ventana de su despacho, digamos, ¿no? Y no tenía forma de controlarla. Y que estaba siendo televisado en vivo a las 24 horas. Estaban muriendo argentinos a metros del despacho presidencial. Digo, ¿hasta dónde establecer un criterio de hasta dónde llega la responsabilidad política y hasta dónde la cabeza de un ejecutivo o la cabeza de un ministerio tiene que conocer sí o sí los hechos que suceden bajo su ala, teniendo en cuenta que son estructuras grandes en general? No, pero sí o sí tenés que conocer. Si sos ministro de Salud tenés que conocer, y más con estos casos tan graves, o sea, se morían bebés. Hay un elemento, si llegó a vos, sí. Hay un elemento. Claro. Si no, ¿cómo haces? ¿Por adivinación? Hay un elemento que sostiene lo que dice Silvina, y es que recordemos un poquito el perfil de Diego Cardoso. Diego Cardoso llega a la función pública en el año 2011 de la mano de José Manuel de la Sota, se hace cargo de la vicedirección del Hospital Rawson, si no recuerdo mal, deja en el año 2013
con una salida a partir de una serie de casos también que conmovieron al gobierno de la Sota. Vuelve en 2015, lo lleva Francisco Fortuna. Se moldea en algún punto como funcionario de la mano de Francisco Fortuna, un nombre muy importante para entender el entramado de poder del peronismo de Córdoba. Médico él también, comienza a imponer, comienza a instalar en el Ministerio de Salud un criterio de verticalidad bastante más marcado que en gestiones precedentes. Dentro de los subsecretarios con que contaba Francisco Fortuna se destaca Diego Cardoso, quien asume en 2019 y establece esto que bien tomo, que vos decís, Silvi, un criterio verticalista. Toda decisión estaba centralizada en Cardoso y un puñado de personas. Recordemos cómo se manejó en la pandemia. Claro. No había comunicación que no pasara por su despacho. Recordemos nosotros como periodistas, cuando buscábamos información sobre la pandemia, era todo para él. El rol celoso que cumplieron secretarias de prensa que actuaron como cancerberas también del ministro Cardoso porque no querían dar información otra que no saliera con el aval de Diego Cardoso. Sí, o sea que era Cardoso o Ledesma del COE, Juan Ledesma del COE. Ambas personas, recordemos que en algún momento, no digo que tuvieron la suma del poder público, pero durante la pandemia las decisiones sobre la libertad de circulación de una persona, sobre la actividad económica, estaban visadas y supervisadas por el ministro de Salud, Diego Cardoso, que, insisto, tenía un criterio que algunos lo adjudican a, bueno, lo que aprendió como médico cirujano en el hospital, en el Policlínico Policial de la ciudad de Córdoba. Diego Cardoso no era un ministro cualquiera, fue un ministro que en su momento tuvo mucho poder. Por eso llamó la atención también que se lo sentara en el banquillo de los acusados, el único ministro, la única personalidad política sentada allí. Y además, después de este juicio, voy a hacer otro cotejo con lo que ocurrió con el asesinato de Valentino Blas Correas. Hubo condenas y luego el propio tribunal abrió la instancia para un nuevo juicio en el cual se investigara al ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, no pasó tampoco aquí. No hay en el fallo una sola reconvención, una sola sugerencia que obligue o que invite a revisar el rol de Diego Cardoso. ¿Se acuerdan cuando Diego Cardoso se fue del Ministerio de Salud? ¿Cómo se fue? Todos los médicos salieron a apoyarlo, a aplaudirlo. O sea, un hombre que manejaba todo un contexto político dentro de ese ámbito muy importante. Entonces es extraño que no sepa nada, o sea, que no tenga ninguna responsabilidad. Sí, en ese momento cuando fue su renuncia se hizo una puesta en escena, claro, con muchos funcionarios, trabajadores, algunos trabajadores de la salud, principalmente funcionarios políticos. A mí me parece, por un lado, vinculando, yo este caso lo vincularía más a Valentino Blas Correa que al caso de Cristina, en este sentido de que hay un punto en común que es la violencia institucional, la violencia de un Estado público, provincial, que sus funcionarios y sus trabajadores tienen que proteger, en este caso curar, atender a la ciudadanía y no lo hicieron como correspondía, que eran sus funciones. Y por otro lado me parece que aquí este fallo deja sabor agridulce, por un lado a las víctimas, que por un lado festejan la cadena perpetua a la enfermera Brenda Agüero, pero se quedan con ese sabor amargo de que no se avanzó sobre las responsabilidades políticas mayores, como el ministro de Salud Diego Cardoso. Y por otro lado, a la ciudadanía entiendo que le genera, y ya lo estoy leyendo a través de los mensajes de WhatsApp al 351-564-4048 o en el chat de YouTube, ese sabor amargo de que el fallo no avanzó sobre las responsabilidades políticas, por lo tanto la impunidad de aquellos que tuvieron o tienen poder político en nuestro país y en nuestra provincia en particular. Algo que ha tomado la oposición. La oposición rápidamente salió a cuestionar esto. Antes de la sesión, ayer hubo sesión en la legislatura, Alejandra Ferrero, presidenta del Interbloque de Juntos por el Cambio, anticipaba en un tuit y decía, ojalá haya justicia. Conocido el fallo, Gregorio Hernández Maqueda, quien en los hechos ya es o actúa en las huestes libertarias, cuestionó severamente y señaló esto que vos decís, Andrés. Nuevamente, según interpreta Gregorio Hernández Maqueda, otra muestra de que el Poder Judicial de Córdoba tiende a proteger al poder político. Por las dudas, recordemos, no se hagan los rulos, porque son acusaciones que también se hacían hace 30 años cuando había gobiernos radicales, ¿no? Digo, no es, y esto sí vuelve a dialogar con Cristina o con otros casos, el Poder Judicial no tiene ideología, tiene
un criterio de ajustarse al poder de turno. En este sentido me parece, y quizás cayendo en un punto desde mi perspectiva, un poco políticamente incorrecto, porque si uno hace la cobertura periodística desde la perspectiva de las víctimas, uno sostendría que les genera un nivel de angustia. Imagínate, 5 muertes, 8 bebés con serias complicaciones de salud para toda la vida, porque esos bebés van a tener secuelas para toda la vida, que uno señalaría desde una mirada demagógica, punitivista, que muchos periodistas de otros medios de Córdoba pueden caer en esa mirada, y me parece que nuestro rol como medio público universitario es no caer en esa mirada simplista, muy sencilla, es decir, tendrían que haber metido en perpetua a todos, empezar a leer un poco la causa y entender que desde mi perspectiva a mí me generan muchas dudas, y si yo tengo dudas, está el beneficio de la duda, de entender, ¿realmente se comprobó que Brenda Agüero inyectó de potasio e insulina a los bebés? ¿Realmente se comprobó que estaba en el lugar de los hechos y que ella fue la única que manipuló a los bebés en el hospital neonatal? ¿Realmente se comprobó que hubo omisión impropia de los funcionarios políticos, ya sea Carvajal, o sea Cardoso, o sea Liliana Asís? ¿Se comprobó que sabían y no hicieron nada? A mí me genera muchas dudas esta sospecha, y me parece que cuando uno va a un juicio tiene que ser contundente la prueba, indubitable, para que haya sentencia y condena. ¿Vos qué estás queriendo decir? ¿Que a Brenda le dictaron cadena perpetua como Porque para responsabilizarla qué es lo que plantea la familia de ella? Pero 9 horas estuvo deliberando el jurado popular. O sea, yo no creo que le hayan culpado de algo sin tener pruebas. Había pruebas. Cuando ella la apartaron, dejaron de ocurrir estos hechos. Sí, y yo quiero destacar algo en medio de esta discusión que no sea menor. Venimos advirtiendo de un tiempo a esta parte un deterioro en la calidad democrática. No por impugnaciones al sistema de elección de autoridades, que sigue siendo a través del voto, sino por el ejercicio institucional de la democracia. Bueno, acá estamos discutiendo si nos satisface o no la calidad del fallo. Estamos discutiendo si nos parece adecuado o no en función de lo que conocemos y sobre todo lo que interpretamos. Hubo un juicio, que no pase de largo eso. Cada vez que una persona acusada de los delitos más graves, vaya si es aberrante, que se le acuse de la muerte de 5 bebés y el intento de asesinato de otros 8, tuvo un juicio justo en este país donde por años a las víctimas las mataban porque se les daba la gana a quienes ejercían el poder de turno. Bueno, en este momento hay vigencia también de un Estado de Derecho que aún a las víctimas o a los victimarios más atroces los sienta en un banquillo de acusados. Después, ¿nos gusta? ¿No nos gusta? Bueno, pero por lo menos hay juicio. Miren, recreemos el instante, para quienes nos siguen por televisión lo van a ver, para quienes nos siguen por radio se lo contamos, en que Brenda Agüero, al lado de su abogado Gustavo Nievas, escucha el momento en que es condenada a cadena perpetua. Código Penal, todo a su vez en concurso material, artículo 55 del Código Penal, imponiéndole la pena de prisión perpetua, accesorias de ley y el pago de las costas procesales, artículo 5, 12, 29, inciso 3, 40, 41 del Código Penal, 412, 550 y 551 del Código Procesal Penal. Por ahí, para los que nos siguen por radio, no lo pudieron ver, sufrió una leve descompensación. Brenda Agüero pareció en un momento perder el equilibrio y desmayarse, fue sostenida por personal policial y por su abogado Gustavo Nievas. Claro, bueno, acababa de recibir una sentencia a condena perpetua que no esperaba claramente. Tampoco lo esperaba su abogado Gustavo Nievas. ¿Se acuerdan, chicos? Hablamos con él ayer. Antes de iniciar la audiencia. Brenda Agüero tiene 30 años. Se supone que va a estar, si no calculo mal, son 35 años de prisión, por lo tanto saldría en libertad a los 65 años. Puede tener algunos beneficios si se comporta bien, si tiene otras actividades dentro de la cárcel. Igual falta todavía la apelación, como decías vos, Lucho, y hay que ver si esta prueba es ratificada. Estaría bueno leer también una vez que salgan los fundamentos. Los fundamentos, sí. Hay que esperar esos fundamentos con los cuales una y otra parte evaluará y, cómo no, apelará la sentencia. También lo decía el mencionado Gustavo Nievas, defensor de Brenda Agüero.
Todo es un voto dividido, o sea que no ha sido un voto por unanimidad, razón por la cual tenemos que esperar los fundamentos para saber... ¡Asesino! Para saber... ¡Miren, acuérdense de esta cara! Para ¡Es mi saber... hermano! ¡Es mi hermano! ¡El primer bebé que asesinaste, Brenda! Vamos a esperar el... ¡Carlos, toda la cara! Bueno, están las madres, los familiares, Van a apelar, el doctor. asesino, Sí, por supuesto. Hay jurados y jueces que han votado por la absolución de Brenda y otros que votaron por la condena. Tenemos que saber cuál es esa proporción y cuáles son los fundamentos de la condena y de la absolución, razón por la cual tenemos que esperar el resultado. El punto sobre el cual basará su apelación la defensa. Saber primero cuántos votaron a favor y cuántos en disidencia de la condena a Brenda Agüero. Lo que se colaba de fondo... Uno intuye, perdón Lucho, que esa proporción es importante a la hora de pensar en los pasos siguientes, ¿no? Sí. Y los fundamentos, saber cuáles pruebas, y volviendo a lo que decía Andrés, cuáles pruebas sopesaron los jurados que votaron a favor de la condena. Lo que escuchaban de fondo del testimonio de Gustavo Nievas era el llanto de una de las madres de uno de los bebés, que reclamaba a grito pelado que como bien decía Andrés, que las condenas, la misma condena que recibió Brenda Agüero, se extendiera, o al menos una más severa, para los otros funcionarios. Las propias madres también hablaban instantes después de conocer el veredicto, hablaban con los micrófonos de Canal 10. Sí, la verdad que sí, que la verdad ya la veníamos construyendo en un montón de audiencias y hoy se dio la decisión que tanto esperábamos. Damaris, ¿cuál es tu sensación? ¿Cómo te encontrás en este momento? Mucho alivio, la verdad. Estoy agradecida. Hubo justicia. ¿Condenadas todas las personas que crees que tenían que estar? No, falta Diego Cardoso. De él no nos tenemos que olvidar. Él se cayó. Él hizo la mirada por un costado. Nosotros no nos olvidamos de eso. Jocelyn, ¿cuál es tu sensación? ¿Se hizo justicia? Así es. Hemos estado buscando, porque, bueno, justicia por nuestros hijos y eso es lo que hemos querido. Que sea justicia. Nuestros hijos para que puedan descansar tranquilos. De la condena de perpetua, los que estábamos esperando de Brenda Agüero. En cuanto a los funcionarios, voy a repetir lo que me dijeron mis representados. No coinciden en que haya sido justo. Ellos entienden que todos deberían haber sido condenados, especialmente el exministro Cardoso. Pero en lo demás, conforme. La palabra que escuchamos recién es Daniela Morales Leanza, una de las querellantes en esta causa, remarcando también sus sensaciones respecto de lo ocurrido. También apenas terminó y apenas se conoció la absolución, Diego Cardoso, una brevísima ronda de prensa, como bien decías vos, Silvi. No quiso hablar. No quiso decir demasiado. ¿Querés que lo escuchemos? Dale, lo vemos. Vamos. No, sentimos obviamente como cualquier ser humano un alivio, que se hizo justicia y como decía el doctor Mateo, pudimos nosotros corroborar en el lapso de estos casi 6 meses, 57 audiencias, los hechos tal cual fueron, ¿sí? Yo tomé conocimiento el 17 de junio del 2022, inmediatamente impartí medidas. Gracias a Dios esas medidas fueron efectivas porque nos garantizamos que no ocurra ningún evento más en ese hospital y obviamente a partir de ahí las cosas transformaron en el hospital materno neonatal, es decir, se revirtió el 100% de la situación que se estaba viviendo en ese lugar. Creo que el jurado popular interpretó la prueba concreta. No hay, como dijo el doctor Mateo, no hay nada nuevo. Yo lo mismo que dije acá, lo dije hace casi 3 años, en el 2022, y en este aspecto nunca, pero nunca entré en polémica con las reales víctimas, que son las madres. Doctor, usted dijo que se reconcilió con la política en su última declaración. Después de hoy, ¿Cardoso vuelve a la política? Miren, creo que la política está de lado, es algo totalmente hoy que no tiene importancia, ¿sí? Concretamente.
Creo que hoy ha concluido uno de los juicios más importantes de nuestra provincia de Córdoba y creo que va a dejar precedentes no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Entonces creo que la política está totalmente de lado. ¿Siente que le soltaron la mano? ¿Siente que le soltaron la mano? Miren, ese término yo nunca lo manifesté. En cierto modo, yo nunca pedí resguardo ni apoyo de absolutamente nadie del círculo político. Es más, a mí me imputaron, fue el primer imputado de nivel central después de la directora del hospital. Entonces, creo que fui un ciudadano más, me allanaron mi casa como un ciudadano más, estando solo con mis hijos que son menores de edad. Entonces, ese término yo normalmente nunca lo utilicé. Lo que sí les puedo decir que en el peor momento de mi vida, que ha sido la recaída del tumor, que esto tuvo muchísimo que ver, y me tuve que someter a una segunda cirugía, nadie, pero nadie del círculo político, no les voy a decir, no me llamó, no me mandó un mensaje. Nunca se puso nadie a disposición para decirme, che, Diego, necesitas que te tramita un turno con el médico, che, Diego, necesitas un medicamento, che, Diego, necesitas tal cosa. Nunca. ¿Ni siquiera el ex gobernador? Nadie. Más que clara me parece la última frase, le soltaron la mano. Bueno, pero primero me hace mucho ruido su intento de victimización, nuevamente. Y segundo, ¿qué espera? Es política, esto no es un grupo de amigos, el gobierno de la provincia de Córdoba, que le digan, che, ¿cómo está, papá? ¿Todo bien? ¿Cómo está? No, Andrés, pero hay una cuestión por detrás que de alguna manera deslizó Lucho antes de que escuchemos estos audios, que tiene que ver con que sí se lo requirió a él en cuestiones extrapolíticas desde lo más alto de la esfera provincial. Sobre todo para arreglar los conflictos con los médicos, el sector de la salud que está tan dividido dentro de la provincia. Él era un eje importante, entonces sí, por lo menos un mensaje. ¿Y vos te pensás que apoyo? ¿Sabés cuál es el principal apoyo político que le dieron a Diego Cardoso? Que haya sido absuelto del tribunal. Por favor, debería estar contento, debería estar saltando en dos patas. Esto que menciona Grego es tal cual, en un momento de enojo. Hay que recordar que Diego Cardoso tenía una defensa y tenía a un ex fiscal general como abogado. Sí. De repente, un día le dijeron, no es más tu abogado ese, pero no lo elijo yo. No. Vas a tener otro abogado. Y en el enojo, consecuente a esa decisión, que obligaba a un cambio de estrategia defensiva, claramente la estrategia que intentaba el ex ministro, que dijo que intentaría, era un análisis caso por caso para intentar demostrar que cada una de las muertes de bebés y cada uno de los casos podía explicarse en sí y per se, es decir, un análisis individual, no una salida, una solución general. Además de ese cambio de estrategia, Diego Cardoso en su momento se quejó y dijo, tan cerca estuve de Juan y Ale, me pidieron ayuda en determinados momentos y ahora me sueltan la mano, palabras más, palabras menos. Igual, siempre es la interpretación de Cardoso. Es la interpretación de Cardoso que no la llevó al tribunal. Yo también creo que es válida la lectura que hace Andrés. Gracias, Grego. Saliste absuelto. Saliste absuelto. En una provincia donde la justicia mira seriamente al gobierno provincial. Pero si le daban 3 años, político provincial. La fiscalía pidió 3 años. La querella 6. Con 3 años no era ejecución de condiciones. Era escarcelable. O sea que también tenía ese juego. Por supuesto que la oposición, no sé si podemos ver los tweets, particularmente el de Gregorio Hernández Maqueda, sé que no era el orden, le pido disculpas a Guido Bianchi, pero Gregorio Hernández Maqueda fue el primero en salir. Y recuerden esto que dicen ustedes, che, otra vez la justicia favorece. Ahí está, mirá. A ver. No es leo un nada. hecho. Es un la hecho. Impunidad pactada entre la justicia y el gobierno por el caso del asesinato de bebés en el neonatal. Sí. Hace instantes se conoció la infame absolución del exministro de Salud Schiaretti Cardoso en el veredicto por los crímenes en el hospital neonatal. Estoy leyendo el textual del legislador Hernández Maqueda, que hizo una locución en la legislatura. Y veamos si tenemos el de Alejandra Ferrero antes, que un rato antes también le metía brasas al asunto y señalaba, deslizaba que ojalá haya justicia en una interpretación. ¿Modo irónico decís? Sí. Esperamos que hoy se haga justicia y se condene a toda con mayúsculas,
la cadena de mando responsables por la trágica muerte de estos bebés indefensos en el episodio más oscuro, triste y doloroso de la salud pública de Córdoba. Quiero tomar algo que no pasa inadvertido, Silvi. Sí. En un ratito vamos a escuchar a Soledad Laciar, que hace el vínculo que vos hacías, Andrés. Nuevamente violencia institucional. Pero no quiero dejar pasar un detalle de que se ha hablado poco. Estas muertes en el hospital materno neonatal movieron también una reacción de los trabajadores del hospital materno neonatal y de buena parte de la comunidad médica. Tal cual. Que a partir de ahí, recordemos que en 2022, recordemos que contra la pandemia los aplaudían. Sí. A partir de 2022 comenzaron a ser demonizados muchos porque no se querían vacunar, porque además se los responsabilizaba, se adjudicaba un excesivo criterio sanitario a las decisiones de restringir la circulación de las personas. Pensemos en las implicancias políticas de esto, ¿no? Pensemos que hay grupos que al día de hoy sostienen que lo que pasó en pandemia fue una exageración, un avance de un totalitarismo estatal. Paralelo a ello, los trabajadores se vieron expuestos en la causa del hospital materno neonatal y dijeron: estamos mal pagos, estamos mal escalafonados, estamos mal encuadrados. No se habla de equipos, se habla de médicos. Y a partir de allí se inició una movida que concluyó en el compromiso y en la aprobación de una nueva ley de salud, que aún no ha sido reglamentada. Pero esa nueva ley de salud recoge buena parte del espíritu de la crítica de entonces. Claro. Somos equipo, somos muchos profesionales, no puede ser que le paguen solamente a los médicos. Digo, es un dato que me parece no menor y que tiene que ver de una u otra manera con lo ocurrido en el hospital materno neonatal. Escuchemos a Soledad Laciar. Estuvo allí como al inicio del juicio, acompañando a las madres. Fue abordada a la salida por también Canal 10, nuestras compañeras Fernanda González y Paula Martini. Ambas estuvieron allí junto a Luis Recalde. Los tres hicieron un gran desempeño. Vaya nuestra felicitación también para ellos, también para los camarógrafos que estuvieron allí. Estuvo Sergio Antoniazzi, estuvo Ulises Servín, estuvo Horacio Di Franco. Antoniazzi no como camarógrafo, ¿no? No como camarógrafo, como cronista, sí, claro, como movilero. Vaya un reconocimiento al excelente... Aunque podría haberlo sido tranquilamente. Al excelente desempeño de nuestro compañero, dejando nuevamente bien en alto el prestigio de los SRT. Una de ellas, Fernanda González, le cruzaba a Soledad Laciar a la salida del juicio y decía lo siguiente. Aliviada por ellas, porque creo que van a encontrar un poquito de paz, pero sí con la misma pregunta que me hice en mi juicio, lamentablemente, segundo caso en que decretan la violencia institucional y el gobernador sigue en su casa. Digamos, creo que es hora de que salga, aunque sea a los medios, a dar una explicación qué falló en su gobierno. Es el segundo caso de violencia institucional, uno en seguridad, otro en salud. Entonces la verdad que tengo sensaciones encontradas. Feliz por estas mamás que sienten un alivio tremendo, pero la verdad que hay un montón de cosas que no cierran. Yo ya estoy cansada, ¿viste?, de que nos agarremos siempre ahí abajo, digo, en el caso de seguridad con los policías, en este caso con una enfermera y unos médicos, y arriba, ¿viste?, arriba falló todo. Entonces creo que de verdad es hora que salga a dar las explicaciones que tiene que dar antes de morir, ¿viste?, porque se va a morir sin dar explicaciones. Fuertes los conceptos de Soledad Laciar, retomando este concepto que vos mencionabas recién, Andrés. Violencia institucional nuevamente aparece como un concepto en un juicio contra efectores, contra efectivos, contra representantes de la provincia. En este caso no quedan en la mira agentes de la policía, quienes gatillaron contra Valentino Blas Correa allá en el año 2020. Esto ocurrió entre marzo y junio del 2021 y las responsabilidades recayeron principalmente sobre la enfermera Brenda Agüero y la cadena de responsabilidades sobre la directora la ex directora del hospital neonatal, Liliana Asís. La pregunta es, y lo mismo ocurrió en el fallo por el crimen de Valentino Blas Correa, ¿qué pasa con el ministro? El ministro que en aquel entonces era Alfonso Mosquera, ministro de Seguridad, que hoy camina libremente por las calles de la ciudad de Córdoba. Y hoy ha sido absuelto también, en realidad ayer, Diego Cardoso, ex ministro de Salud. Entonces queda ese sabor agridulce nuevamente, ¿no? Lo escuchábamos en el testimonio
de los familiares. Sí, pero vos sabés que dentro de los testimonios de los familiares hay abogados que, como por ejemplo el doctor Carlos Nagy, que está planteando lo que vos planteás. Pero la abogada, otra de las abogadas de la defensa, la doctora Alianza, no plantea eso, plantea de que está conforme, digamos, con este fallo y deja deslizar así suavemente la situación de Diego Cardoso, pero muy suavemente. Bueno, la señalada abogada de la querella tiene su mirada particular también. Entiendo que también trabaja en la Municipalidad de Córdoba, me parece, ¿no? Sí, en la Universidad del Medio Ambiente. En la ULA. Bueno, la cuestión es que me parece que este fallo deja mucha tela para cortar. Evidentemente hay un punto de conexión de violencia institucional, pero habrá que ver las pruebas. A ver, este es un debate que se da mucho cuando hay tribunales con jurados populares. Si hay una mirada más técnica a la hora de hacer los fallos o hay una mirada más demagógica. Porque ya muchos señalan que Brenda Agüero entró a ese juicio y la condena ya estaba sobre su cabeza. Claro. Porque mediáticamente ya había Brenda sido... Agüero es un perejil. Ya estaba sentenciada antes de que empezara el juicio. ¿Sí? ¿Y qué querés que te diga? Y pesaba sobre ella ya una mochila de estigma demasiado grande y hubiese sido muy difícil, especialmente en un caso con jurados populares, pensar en una absolución. Por eso creo que es importante cuando salgan los fundamentos del fallo leer cuál ha sido la prueba que se puso en la balanza de la justicia. Pero lo que ustedes si dejan... es sustanciosa. Más allá de que sea antipático pensar en la posibilidad de lo que hubiese sido antipático pensar una eventual absolución de todos los actores y que esto quede impune, pero bueno, tiene que haber una prueba y veremos los fundamentos del fallo para ver qué se puso en la balanza. Lo que ustedes están deslizando que no es lo mismo, digamos, ante la justicia, Diego Cardoso, exministro de Salud, que Brenda Agüero. O sea, no son la misma persona, uno tiene un poder diferente. No, está bien, pero uno tiene un poder diferente a otro. A mí me parece que acá el fallo entra en una contradicción. A ver, si el jurado está señalando que Brenda Agüero fue una asesina serial que mató 5 bebés e intentó matar 8, ¿por qué avanza sobre la directora del hospital y por qué avanza sobre el viceministro, el secretario de Salud y demás? ¿Porque tienen responsabilidad? Pero si tenés una delincuente, una asesina serial, no hay trabajo administrativo burocrático que pueda frenar semejante atropelía sobre los cuerpos de los bebés. No, pero... Entonces, es lo que discutíamos al principio, hasta dónde llega la responsabilidad política si vos tenés una persona que decide cometer una atrocidad de esta naturaleza. Entonces, habría que enfocar el proceso, para lo que vos decís, en las responsabilidades que rodearon al hecho, Entonces, claro, si vos sos directora del hospital, ¿cómo no vas a saber lo que está sucediendo? Es gravísimo. O sea, vos sos jefe de informativo, ¿cómo no va a suceder que ocurre algo grave en el informativo? ¿Me quieren preso? Sí, condena perpetua. Si los SRT fuera un hospital público estaríamos hasta las manos. Pero claro. por suerte no lo somos. No por Luis Ernesto Segarra, sino por... Me están soltando la mano. No, en este momento. nada. Sí. La cuestión es que a mí, a ver si puedo hacerme entender un poquito el punto. Si vos tenés en el hospital un asesino o una asesina serial en este caso, tenés que saber. ¿Y cómo te das cuenta? Porque primero hay pruebas que no son tan contundentes. No está demostrado que ella comprara potasio en farmacias fuera del hospital. No está comprobado que ella accediera a potasio dentro de la farmacia del hospital. No está comprobado que fuera la única persona que tenía vínculo con los bebés. Entonces hay una serie de circunstancias que dejan mucha duda. Las pericias psiquiátricas y psicológicas hablan de una persona con rasgos narcisistas, pero no dicen que es rasgos de una asesina serial. No son pruebas contundentes. Está bueno, pero escúchame, si fallece un bebé dentro del hospital y vos sos director, bueno, fallece el segundo bebé y vos sos director y ya presta atención. O sea, tenés que empezar a investigar. No si vos sos el responsable de eso... Ellos dicen que lo hicieron. Otra de las cuestiones derivadas de esto claro. fue por qué las autoridades eligieron un camino distinto al que obligaban los protocolos vigentes en ese momento. Recordemos que la coartada de las autoridades fuimos a hablar con un fiscal, el fiscal González, que, digamos, su probidad no está en duda. Fuimos a hablar y con otro destacado especialista, el forense David Dib. Dos personas que tienen un currículum, un prestigio bien ganado, pero fueron a hablar con ellos. Y otra
una mirada distinta es, bueno, pero ¿por qué ensayaron esa salida administrativa y no fueron a buscar el proceso penal que correspondía? Claro. Ir y habilitar a la justicia para que investigue lo sucedido allí dentro. Digo, ¿no? También, fíjense cuántas aristas complejas tenemos en este juicio en el cual no perdamos de vista algo. Las madres, primero, las madres que van al hospital materno neonatal no son las mismas madres que vamos a ir a ver en un coqueto hospital privado ubicado en zona norte. Esto hay que decirlo también, ¿no? No para justificar lo sucedido, sino para hablar de la vulnerabilidad previa de muchas madres que deciden ir al hospital materno neonatal. Y en esa condición, además, entregan su bebé, lo más preciado de su vida, a un grupo de profesionales, confían plenamente, y en ese grupo de profesionales, según el veredicto de ayer, había una persona dispuesta a matarlos. Claro. ¡Wow! Es como demasiado fuerte poner todo esto en una misma narrativa. Difícilmente este juicio también fuera a brindar la respuesta que satisfagan a todo el mundo. ¿Qué dice la gente de YouTube, Andrés? Vamos a entrar entonces al chat de YouTube, Canal 10 Córdoba. Vamos a leer tus comentarios, ponerle me gusta también a la transmisión en vivo. Y está abierta la polémica, por supuesto. Dice, por ejemplo, Frido Espeso, brochero, con la cual coincido en casi todo. Mirá, ¿cómo estás? Pero. Con Brenda, ahí se viene el pero. Pero. Con Brenda tuvo una actitud condenatoria desde siempre, dice Frido. Por otro lado, otro mensaje, Pamela Osola, basta Oliva, me dice, basta Oliva. Basta. Ojalá nunca te encuentres en una situación igual. No, por supuesto. Saca conclusiones cuando se lea el fallo, y entonces sí, quizás se pueda darte o no la razón. Por supuesto, pero uno puede ir siguiendo el juicio y estuvo estableciendo determinadas conclusiones o determinadas miradas a partir de lo que fue ocurriendo en el juicio. Franco Sánchez, el tema de Cardoso, me parece que la querella ha negociado la acusación al funcionario. Fernanda Micangeli, ¿cómo sabés que una persona es una asesina serial? Ana Mussolini dice, chicos, les juro que los admiro por su forma de informarnos. Bueno, gracias. Romina Bech también nos escribe Nilda Machado. Buen día, lo leo porque el otro día me recriminó Nilda que nunca leo sus mensajes. Eso está bueno también. Estar muy atento de la audiencia si leemos o no sus mensajes. Buenos días, todo muy triste, bebés inocentes, aquí nadie tapa a nadie. Diego Cardoso era el ministerio, él siempre estuvo presente y se preocupaba por todo. Brenda Agüero es la única responsable, dice Nilda Machado. Bien. Luis Giacone dice, si empeora la salud de un niño en un hospital, vamos a pensar que es culpa de todo el personal, incluidos directores y ministros. Lo que pasa es que acá empeoró hasta la fatalidad, en casos reiterados. Y hablamos de 13 casos, 13 que llegaron a juicio. El universo de casos con el que se inició esta investigación eran más, y finalmente se puso en juicio a 13. Digo. Sumate a la transmisión en vivo de YouTube a través de Canal 10 Córdoba. Ya superamos los 100 en simultáneo. La idea es llegar a 200. Hace bastante que no llegamos a 200. La idea es consolidarnos como el mejor espacio y el más visto a esta hora de la mañana. Líderes de nuestra franja horaria. Absolutamente, sí. Rodrigo dice, a través de WhatsApp. Vamos al WhatsAppero. 351-564-4048. Dice Rodrigo, a ver, buen día. A ver, Oliva dice. Laburan 3 empleados en un bazar. 3 empleados en un bazar. Uno siempre rompe vasos boca ancha, en un lapso de tiempo. El encargado del local debe notar esa costumbre e informar al dueño, tan simple como eso. Si no lo hace, ¿qué pensás vos? Y ahí está, ¿ves? Lo que yo te decía. Gente que coincide con la señora Silvina Rita Grochero. ¿Está bien? Bueno, Rodrigo? Eso en un juicio hay que comprobarlo. Exactamente. No nos olvidemos de eso, digamos. Sí. Lo que debería ser, después debe ser comprobado en un juicio. Y la sed de justicia, que es nunca más entendible que en este juicio, debe llevarse a una sentencia basada en pruebas. Por eso digo, hay que esperar los fundamentos del fallo. Yo sería más paciente. María de Nueva Córdoba dice tal cual, Andrés. Gracias, María de Nueva Córdoba. Nora dice, tenés razón, Andrés. A ver, vamos. Hoy es Oliva versus Brochero. Hoy es Oliva versus Brochero, claramente. Ya venimos de ayer en disputa. Sí, ¿no? Y después de aire, no sabe cómo nos
No, bueno, Sí. no podemos contar Nos la llevamos trastienda. mal, No sí, podemos sí, contar la discutimos trastienda. mucho. Pero El no tóxico tiene sus vericuetos. Claro, tiene su interna también. Tiene su interna, claro, está bien, sí. me parece muy bien. Dice Luciana de Villa El Libertador. Tenés razón, Andrés. Cuando un mensaje arranca así, Él lo lee. Ya está, por supuesto. Él lo lee. y creo que todo este asunto del neonatal quedó impune. Todo se manejaba turbio en ese hospital. Brenda era un perejil. Pero ahora yo voy en pérdida con vos. Vos leés los mensajes y vas seleccionando lo que Acabo de es. leer uno No, de está Rodrigo bien, que está estaba bien. a tu Está favor. bien, está bien, está bien. Acabo de leer en el chat de YouTube otro bien. mensaje que estaba a tu favor Está y bien. que decía basta Oliva, o sea, yo leo todos. Lee todo. 351-564-4048 o si no también a través del chat de YouTube. Daniel, bueno, ¿qué quiere que dice? Oliva, tenés razón. Fue condenada Bueno, está antes. bien. Gracias, La gente Daniel. opina. Hola chicos, dice Javier. Buen día, la única perpetua, paren un poco. Ahí tenía que haber muchos como Cardoso, no solo por la causa de los bebés, sino por la vacuna del COVID. Gracias, No, Javier, bueno, por escribirnos no empecemos a mezclar las cosas, obvio. no empecemos a mezclar las cosas. Escribirnos al 351-564-4048. Raúl de Tanti, buen día. Realmente nunca creí que en el juicio del neonatal existiría una sentencia justa. Cardoso siempre tuvo la vaca atada. Gracias por escribirnos, Raúl de Tanti, y que nos mandaba una foto de su perro del día de ayer, ¿no? Que tratamos Mirá. ese tema. Bueno, escribirnos al 351-564-4048, el whatsappero de Crónica de... Uy, Dios. Sí, sí, De fuerte y claro. La crónica de cada día, fuerte y claro. Martín Piliacampi dice, buen día. Simplemente Gaga. Grego tiene razón. Alguien que le da la razón a Grego. Ah, Eso bueno, está No sé en bien. qué, pero bueno. Está. Oscar dice, buenos días. Gracias, Oscar, por escribirnos. Estoy de acuerdo con Oscar. Volveremos, sí, estamos Estoy de volviendo. acuerdo, Estamos buenos volviendo. días. Bueno, claro que el tema no se va a agotar aquí. Habrá repercusiones y nosotros vamos a continuar con ellas. Por supuesto que también hemos consultado qué implicancia o qué impacto tiene esto en la actual gobernación, en el actual gobierno provincial. Mantienen su decisión de no opinar, de no abrir juicio de valor sobre lo que resuelva la justicia. Los fallos se apelan o se acatan. Así de simple la receptividad o la reacción del gobierno provincial. Los fallos se apelan o se acatan, no comentamos resoluciones de la justicia. Bien, valga recordemos, esto fue entre abril y junio del 2022, Sí. cuando el gobernador era Juan Schiaretti. Hay quien menciona, a ver, primero, era el gobierno de Juan Schiaretti, luego vino el de Martín Yarlora un año y medio después. No hay casi continuidad, no recuerdo, excepto funcionarios de segunda línea, no hay continuidad entre la gestión del Ministerio de Salud de la época de Schiaretti y la de Martín Yarlora. Hay quien incluso habla en que en su momento Martín Yarlora fue muy crítico y tuvo un cruce fuerte con Diego Cardoso, pero el gobierno provincial en este caso tampoco va a abrir juicio de valor, tampoco va a decir nada. Insistimos, lo que se puso en tela de juicio es el accionar hasta o ocurrido entre abril y junio del año 2022 en el Hospital Ramón Carrillo, el Hospital Materno Neonatal.